el criterio sanitario más o menos está claro. Cuando hay segunda ola, como la segunda ola tiene nuevas cepas, las cepas son más contagiosas, en algún momento hay que cerrar, en algún momento hay que suspender las clases presenciales. El problema es que esto entabla conflictos con derechos. Derechos de circular, derechos de ir a clase, y ahí es donde viene el quilombo. Lo sanitario parece más o menos claro, lo político, sociológico no, y sobre eso vamos a discutir inmediatamente en GPS, porque aquí tenemos a Yamil Santoro, es vicepresidente de Republicanos Unidos. Yamil, querido, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo andás? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, hay un fallo ahora de la Cámara Contencioso Administrativo que dice que mañana las clases tienen que volver en la Ciudad de Buenos Aires y esperemos que acate el gobierno. ¿Por qué? Primero porque el interés superior de los chicos, no está hoy por hoy en competencia del gobierno nacional de ser administrado de la manera en que está planteando. Ahí Larreta se equivoca en reconocer la competencia del gobierno nacional y va a la Corte a plantear el pedido de inconstitucionalidad, cuando en realidad el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene la potestad de definir cómo debe administrarse la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, pero yo te pregunto, ¿por qué tenemos que recurrir a jueces? Y te lo pregunto brutalmente. ¿Qué carajos abren los jueces de medicina? Bueno, porque acá hay dos bibliotecas. Con eso mismo te podría decir qué carajo saben los jueces de cualquier tema que se te ocurran, pero los jueces son aquellos definidos por la Constitución Nacional para resolver ante controversias. Entonces estamos en problema con el sistema. Porque quiero decir, si hay una cuestión médica, ¿por qué no escuchan a las partes? Para eso existen los dictámenes. Perdón, ahí está. Dale para adentro. Bueno, para eso justamente pueden recurrir a pericias o a expertos en el área. ¿A quién consultaron? Los tres jueces contenciosos, ¿a quién les consultaron el fin de semana? Esa es la pregunta. Eso justamente es lo que planteaba Vicente Cataro, el asesor tutelar, al decirle que no se apuren a resolver. Solo escucharon una biblioteca. No, hay un tema de competencia que es anterior al tema de la biblioteca, que es quién puede dictaminar una resolución que afecta a determinada geografía. Y lo que dijo hasta acá la Cámara en la Ciudad de Buenos Aires es: el gobierno nacional no tiene injerencia acá, esto es potestad de la ciudad, y la ciudad hasta acá no emitió ninguna resolución que vaya contrario a la posibilidad de que inicien las clases. En todo caso es el gobierno nacional el que va a tener que salir a explicar por qué se quiere meter en una competencia provincial. Eso es el federalismo en Argentina. Y acá hay un exceso del gobierno nacional metiéndose en un lugar que no le corresponde. Después discutamos si la decisión del gobierno de la ciudad es acertada o equivocada. Pero en materia de competencia... ¿Y si los jueces se equivocan? Bueno, para algo hay instancias, en todo caso, de apelación. ¿Que los jueces van a agarpar, van a renunciar ellos si se contagia gente por el error? Es que acá tampoco es un tema de error. Al final del día es de derechos, de bienes jurídicos tutelados, y si hay padres... ¿Por 15 días? Y si hay la vez pasada arrancamos con 15 días, tuvimos 8 meses. ¿No hubo ningún amparo? Hubo un montón de amparos. Nosotros presentamos un amparo en junio del año pasado. Y nos hicieron el cuento de la buena pipa, porque como los amparos los DNUs los iban renovando cada 2 semanas, te decían: no, el DNU que vos viniste a objetar se venció, entonces no te resuelvo. Y me estuvieron jodiendo así 6 meses. Entonces, ojo con esto también, porque los jueces, cuando les conviene, también evitan resolver sobre la cuestión de fondo. El fallo de Cámara de hoy es ejemplar. Entonces, en Europa, ¿son todos antieducación? No, 2 cosas ahí. Primero, no toda Europa está lo mismo. Sin ir más lejos, España está teniendo clases. España es el que más presencialidad tuvo, haciendo este tipo de cosas. Después tenés otros países que son ejemplares, como es el caso de Israel. Israel, de hecho, ya está a punto de reabrir el turismo. Porque están vacunados. Sí, pero también es otra situación. Israel tuvo cierre, yo leo los diarios. No, Israel tuvo. Israel no pero tuvo cierre, Rolando, Israel tuvo cierre, llevó adelante buenas políticas. Y hoy tuvo los colegios, pero muchachos, no estamos discutiendo lo que hicieron. Lo que estamos diciendo es que hoy hay colegios abiertos. ¿Ahora por qué? Porque hicieron bien las cosas. ¿Cuál es la diferencia? Que en Argentina se hicieron malas cosas el año pasado, malas cosas con la política de vacunación, y ahora le quieren trasladar el costo a los comerciantes gastronómicos, a los chicos y demás. Y no hay evidencia empírica robusta, yendo a lo que vos planteabas del debate de borrachos, que sustente que haya que cerrar los colegios. Ahí está el artículo de Lancet. Como de Lancet convenía para la vacuna, no conviene ahora. Lee el artículo de Lancet y pone en el segundo párrafo que dice: la evidencia que dice que no hay riesgo para que los chicos vayan al colegio. Sí, no, pero igual da un montón de recomendaciones que justamente no se tomaron en cuenta en lo que es la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Te voy a dar un ejemplo. Dale. El medidor de CO2, que lo pusimos y lo trajimos, lo explicamos, es una de las recomendaciones fuertes de este artículo, que la Ciudad de Buenos Aires dijo no le pareció que no, y acá se está fabricando en Argentina a un costo de 6.000 pesos. Extremadamente barato para lo que sería
una recomendación para saber si el aire está viciado. Lo que vos acabas de mencionar es justamente lo que tenemos que estar debatiendo hoy, que es cómo hacemos para hacer esto de la mejor manera posible. Por eso, un debate de la competencia. Hoy la justicia dijo, le corresponde a la ciudad decir si esto sigue o no sigue. Después los padres, digo, yo tengo a mis hijos que van a la escuela pública, che, ¿cómo hacemos para que no nos contagiemos? Va a ir a discutir la competencia. Pero esperen, porque esto abre otro margen, porque los gremios docentes dicen, si hay 2 bibliotecas, nosotros no queremos ir a laburar porque hay una parte de la biblioteca sanitaria ilegal, digamos el DNU, que presenten un amparo. En Europa, cuando los gastronómicos salieron a protestar, el Estado les puso plata. Acá no hay plata. ¿Qué hacemos? Trabajar. ¿Y si se contagia? A ver, la vida conlleva riesgos, Graña, y hay que entender este tema. Ahora, que se muere la gente. No, pero la gente siempre va a haber riesgo vital y en todo caso lo que hay que refrendar, como decían antes cuando estábamos conversando con Pose, que hay que pedirle a la gente que sea responsable, que extreme las medidas de cuidado y demás. Ahora, cualquier puesto de trabajo conlleva riesgo, cualquier actividad hoy por hoy en esta circunstancia acarrea algún riesgo. No le podemos pedir a más de 300.000 empleados gastronómicos que se queden en la casa, además sin la posibilidad de que el Estado los asista y que se fundan. Es inviable esa propuesta. ¿Qué hacemos con los médicos? Porque esto ya sabemos que es un embudo que estalla. No, bueno, ahí es donde justamente tenemos que buscar una convivencia entre los distintos sectores. Hoy por hoy, el sector gastronómico, no hay ningún motivo para que aquellos espacios que cuentan con la posibilidad de trabajar en la calle o con una parte abierta no estén trabajando. Y sobre lo de The Lancet, ojo con eso, porque no era un artículo de referato. Es decir, no es un artículo científico, es una opinión de correspondencia. Entonces, no es una fuente científica el artículo que están citando. Me lo acaba de avisar científicos amigos. Pero está bien, es una opinión. Yo mando una opinión a determinado medio. Los demás países que antes incluso eran citados como ejemplo de que habían mantenido abierta más actividad que la cuarentena eterna de acá, cerraron la educación. No, está perfecto. Primero que es una falsedad igualar momentos epidemiológicos, estacionales y demás entre Argentina y el resto del mundo. Digo, que Europa cierre en abril no justifica nada que en Argentina se cierre en abril. Son dos realidades distintas. No, Europa cerró cuando llegó el otoño. Bien. Y acá peor, en Brasil no hay frío, tenés la cepa de Manaus, tuvieron que cerrar igual, discutiendo con Bolsonaro. Vamos de nuevo. Distintos países tienen distintas realidades. Argentina es un país fundido, estamos empobrecidos, tuvimos la cuarentena más larga del mundo, más ridícula del mundo en un montón de sentidos. Entonces, lo que hoy podría ser una solución admisible de emergencia, como te quemaste los cartuchos el año pasado, porque te pasaste de rosca. Digo, y eso es lo que le pasó al gobierno. Usó una cuarentena cuando no la tenía que usar, fundió negocios, empobreció a la población sin necesidad, y ahora que podría ser algo admisible, la gente no acata y ya no hay margen. ¿Qué tienen en común tanto San Luis como Formosa? Son dos lugares con mucha presencia del Estado. Buena parte de la población vive de una manera directa o indirecta en relación con el Estado. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes son los que protestan? Esto es casi un análisis sociológico. Los sectores que no dependen del Estado en general, profesionales independientes, pequeños comerciantes que dicen los cierres me dejan sin laburar. Vos me decías, Yamil, que uno de los detenidos era militante o cercano a sus partidos. Exactamente, el chico que veíamos que estaba en el piso y que fue subido al patrullero, es un militante de Republicanos Unidos ahí en San Luis. Pero esta realidad que estamos viendo acá, lo vimos también en Formosa, donde casualmente uno de nuestros chicos también fue detenido, Agustín Rojas. Los gobiernos lamentablemente están recurriendo a represión, lo vimos también, sin perjuicio de los incidentes que hubo ayer en Plaza de Mayo. Hay violaciones a derechos humanos en distintos distritos. También pusieron bolsas negras, bastante mal gusto. ¿Quién? Los manifestantes de hace un tiempo, los que manifestaron. Eso era gente del PRO, no nosotros, así que reclamáselo al PRO. Republicanos Unidos no tuvo nada que ver con esas bolsas. Hay un nombre parecido que llaman Jóvenes Republicanos, pero no tiene nada que ver con nosotros. Aclaro eso nomás para la gente que nos está viendo. Pero en la práctica, acá, Rolando, lo que hay que explicar es que los gobiernos, independientemente de las intenciones que pueden tener de tratar de combatir el coronavirus, en muchos casos están excediendo ciertos límites de respeto a los derechos humanos. Hay represiones ilegales, hay apresamientos, hay amedrentamiento, y pasa también en el conurbano bonaerense, Gente que va a las marchas y después cuando vuelven se encuentra con policías que los están esperando y después se las hacen pasar mal. El problema es que a medida que pasa el tiempo y las vacunas no llegan y los casos crecen, eso se traduce en vidas. El resto podría ser una cuestión de plata. Sí, gana un laboratorio, gana otro laboratorio. La falta de vacunas hoy por hoy se traduce en vidas. Señor Santoro, lo escucho. No, coincido absolutamente con todo lo que vos dijiste, Rolando. Creo que ahí es donde vos diste con la tecla. Hubo un pésimo manejo en múltiples instancias del tema de las vacunas. Y en muchos casos, o por amiguismo político, o por rosca, o por negocios
sin ir más lejos, vos lo decías, la jefa de gabinete del Ministerio de Salud es una persona íntimamente vinculada a Sigman y difícil de explicar que no hubo ahí algún conflicto de interés en el marco de todo este proceso. Entonces, lo que hoy los argentinos tienen que estar entendiendo es que estamos en una situación peor que muchos otros países del mundo porque nuestros gobernantes o desviaron las vacunas, las pocas que había, a donde no tenían que ir, no supieron negociar, el caso de Pfizer, digo, hubo problemas concretos en las gestiones, o directamente hubo conflictos de interés o hasta chiquilinadas como la de Ginés que vos mencionabas, que se sintió desplazado y demoró un proceso de compra. ¿Sabés qué le dijeron a los investigadores del CONICET que llevaron la vacuna argentina? ¿Qué les dijeron esta semana? Tuvieron una reunión con la ministra de Salud. ¿Qué les dijeron los funcionarios del Ministerio de Salud? No voy a decir el nombre de la persona que se lo dijo porque no corresponde. ¿Qué le dijeron? Che, esto es lo que tendríamos que haber hecho desde un principio. Poner plata en la vacuna argentina. Esto es lo que tendríamos que haber hecho desde el primer día. Sin embargo, la plata no pusieron. Y en varios colegios se están avisando que mañana hay clases presenciales. Mañana abren. Hay que ver si van los docentes. ¿Qué sabés de los paros? Los docentes lo que están diciendo es que van a ir al paro los gremios. Hay ya un antecedente de esta semana que el acatamiento fue muy alto. Ademis, que nos dijo acá, y un gremio de base de Cetera. UTE también va a ir al paro. Ya en esta semana hubo otro gremio también que convocó a paro. Me parece, igual una cosa importante. Acá en Uruguay, que para la derecha era el modelo, la calle Pou cerró las escuelas, digamos, por la segunda ola justamente. Lo mismo en Chile. Entonces, se trata de una cuestión racional en este momento. Eso es lo que están planteando desde los gremios docentes. Eso no quiere decir que no sea... El problema es que nadie le cree al gobierno que sean 15 días. No, primero eso. Segundo tema, más allá de la presentación que haga mañana, no es parte en el caso que falló la Cámara, con lo cual es más una puesta en escena que algo concreto. De hecho, yo tengo a mis hijos en la escuela pública, me avisan que mañana, por lo menos en el jardín donde van. También hay una parte de la bibliografía jurídica que dice la Ciudad de Buenos Aires, no es una provincia. Bueno, bienvenida sea esa discusión y en todo caso empezaremos a tener otro tipo de discusiones. Pero en la práctica hoy por hoy, teniendo en cuenta el estado de cosas legal en la Ciudad de Buenos Aires, mañana los colegios deben abrir. Y en ese sentido, empleado público afectado a una tarea esencial, como empleado debe asistir. Si después quiere protestar o quiere presentar un amparo o quiere hacer cualquier otra cosa, está en su derecho. Ahora, deben, como cualquier trabajador esencial, cumplir con su trabajo e ir mañana a trabajar. Si se declaran en huelga, ¿no? Bueno, discutiremos el límite de la huelga. La educación es una actividad esencial. Y algo muy importante es que los docentes también están planteando, al menos desde el sector de nuestras compañeras y compañeros, la necesidad que tienen las familias, ¿no? Que muchas de esas familias son trabajadores informales que no tienen absolutamente ninguna ayuda del Estado en este momento porque lo que se va a brindar no los alcanza y además es insuficiente, y eso también es muy importante. Y están planteando distintas instancias que ya venían haciendo, Comité de Seguridad e Higiene, con las familias, los docentes y las familias venían discutiendo cómo tenían que llevarse adelante los cuidados y la exigencia a los gobiernos, porque si no recae acá toda una cuestión individual, también tenés lo que dijo Alberto, muchas que dice mamás Larreta. Y papás que trabajan y que afortunadamente lo hacen en un ámbito formal y que también te plantean lo otro. ¿Qué hago con los pibes? No, por supuesto, por eso, está el debate común que nuestros compañeros y compañeras, todos los docentes están planteando con la familia, es decir, cómo resolvemos esto y cómo exigimos al Estado, porque acá el problema no es un problema individual, tiene que haber una respuesta del Estado. Si no hay un acompañamiento con medidas concretas para ayudar a los trabajadores que se quedan sin ingresos, no hay forma de Nicolás, los que trabajamos necesitamos también ir a trabajar. A eso voy. Entonces vos no nos podés impedir por tener que estar ocupándonos de los chicos en casa. Vos tenés dos, ¿no? Yo tengo mellizos de 4 años, ¿sabés lo que es estar con ellos? No puedo laburar. Los quiero un montón, pero en la práctica es imposible hacer cualquier cosa cuando están. Y de hecho, capaz nosotros podemos contratar a una persona que nos ayude en esas horas. Hay muchísimas familias que no, sean formales o informales. Por eso planteamos nosotros la ayuda. Con mellizos varones de 4 años tenés que hacer una ONG. A raíz del protocolo de burbujas, todos los establecimientos educativos tienen en general grupos de WhatsApp y demás, con lo cual están todos conectados. Yo hablé con los docentes de la escuela de mis hijos, pueden hacerlo. Lo que sí a las escuelas, sobre todo las privadas, que están dudando de si abrir o no, por miedo a alguna represalia, porque siempre hay algún vivo que amenaza, cuentan con la tutela legal mía, de la Fundación Apolo y del resto del equipo, para que estén totalmente tranquilos que mañana pueden abrir porque la justicia los acompaña. Pueden abrir, hay que ver si hay docentes. Esa es otra historia. Nosotros les garantizamos. Y los alumnos. La pandemia dejó en evidencia todos los déficits estructurales de la Argentina. La falta de posibilidad de tener más trenes o mayor frecuencia de trenes porque no hay infraestructura en condiciones o no tenemos equipamiento suficiente. Lo mismo en las escuelas. En 3 millones de cosas quedó en evidencia que Argentina está mal. Entonces también por eso tenemos que empezar a discutir soluciones
para la Argentina y dejar de ver a Europa para inspirarnos y decir, muchachos, tenemos un país pobre, con déficit estructural, y seguimos tomando decisiones que van en contra del sector productivo, en contra de la educación, que son el futuro del país. Tenemos que empezar a discutir en otros términos para salir de la pelea de borrachos. Yamil, pero si me permitís, a ver, creo que nadie discute, ninguno de los que estamos acá, que estamos ante una segunda ola. La evidencia científica y la historia marca no solo de esta pandemia, la del COVID-19, sino de otras pandemias que el mundo ya ha enfrentado. Siempre las segundas olas fueron peores y más devastadoras que la primera. ¿Por qué? Porque ya no arrancás de base cero, arrancás de una base de contagio muy alta. Entonces, ante esa situación, las restricciones de Argentina, comparadas a las de algunos países, incluso potencias económicas del mundo, son nada, son cosméticas al lado de esa situación. Vamos de nuevo, Argentina cometió un error político gravísimo, que muchos lo denunciamos, de haber abusado del instrumento en el momento. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ya está, pero ya fundiste más de 60.000 empresas y vas a seguir perdiendo puestos de trabajo. Entonces el problema es que si te volvés a meter en la trampa, que ayer lo discutía con un diputado que es un analista, digo, vamos a esperar las vacunas. Para buscar inmunidad de rebaño, tenemos que vacunar a 60 millones de personas. ¿Sabes cuándo vamos a terminar de vacunar 60 millones de argentinos? Perdón, 60 millones de vacunas, 30 millones de argentinos. Vamos a terminar a fines del 2022. No podemos estar cerrados hasta fines del 2022. La fiscal, los jueces y el gobierno de la ciudad deberán hacerse responsables de las consecuencias sanitarias de esta medida. Es lo que decía yo. ¿Quién se va a hacer cargo de la decisión sanitaria? Porque esto es un fallo que genera consecuencias sanitarias. Habitualmente, las cuestiones técnico-jurídicas, bueno, tienen su tiempo, pero esto es una cuestión perentoria. Pero bueno, Yamil. No, estamos acostumbrados al estilo prepotente de los funcionarios del gobierno nacional. En todo caso, el ministro de Justicia debería expedirse en un metiéndose en el fallo, planteando la opinión, no amenazando, levantando el dedito por Twitter. En todo caso, le recomendaría al ministro que empiece a revisar el tema de competencia. Se ve que hace mucho que estudió y no se lo acuerda. Los fallos son fallos y valen como ley para las partes. Y en este momento hay un fallo en Cámara, no apelado, y el gobierno nacional es de palo porque no es parte en ese fallo que dice, mañana arrancan las clases. Ya apeló al Ministerio de Salud de la Nación. No, apeló. ¿Se presentó? Se presentó. No puede apelar porque no es parte. Entonces primero lo tienen que dar como parte y después hay que ver si puede apelar. En la práctica creo que lo que hay que bajar es este nivel de beligerancia, de tratar estos temas como si fueran un Boca River. Hoy hay un fallo que hay que respetarlo, no salir a decir los jueces son unos tarados, el gobierno es un tarado, son todos unos tarados. Me parece que el ministro de Justicia debería bajar algunos cambios. No le va a ir bien al gobierno por este camino, en todo caso que presente los argumentos jurídicos. Hasta acá lo único que hay es prepotencia. ¿Y no te genera dudas, Yamil, que te apegás tanto a lo jurídico? ¿La composición de esta Cámara no te hace un poquito de ruido? No, perdón, a mí si hay algo que he criticado históricamente es cualquier acercamiento de familiares. Me parece que la hermana Machiavelli no tendría que estar en ese juzgado, pero eso ya es una cuestión anterior. Ahora, estando designada, se presentó una recusación, no fue admitida, fin de la historia.